Bendice nuestros ojos, Señor, con la visión de aquel que mira dentro del alma y va más allá de las apariencias. Aléjanos, Señor, de todo mal, aléjanos, Señor, de toda acechanza del enemigo, aléjanos, Señor, de toda equivocación, de todo juicio y de toda injusticia. Que todo sea por amor a tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Señor, y también para mayor gloria tuya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hermana Natacha, hoy estamos pues muy motivadas porque ya estamos como concluyendo, ¿no? Así es, amigos, hermanos. Hoy estamos culminando el macro tema de los tipos de oración según las enseñanzas, obviamente, de nuestra Madre la Iglesia. Hermana Consolata, ¿usted nos quiere, por favor, recordar lo que hemos visto hasta el momento? Claro que sí, vamos a tomar nota. Todos aquellos que les encanta escribir, bueno, pues vamos a retomar. Es bonito siempre recordar, ¿cierto? Todos los días para que no se nos olvide. La primera fue la oración de bendición y adoración. Así es. La segunda, la oración de petición. La tercera fue la oración de intercesión. Cuarta, oración de acción de gracias. Quinta, la oración de alabanza. Y ayer precisamente hablamos de las fuentes de la oración. Así es. Hicimos un recorrido, hermanos, sobre lo que cada uno de estos tipos de oración es. Hicimos algunas prácticas, tratamos de aterrizarlas en nuestra vida y descubrimos que el lugar por excelencia donde se practican todas al mismo tiempo, ¿cuál es? La Santa Misa. Eso sí es muy, muy, muy cierto. Bueno, hablamos de las fuentes de la oración también, ¿cierto? De todo aquello que era necesario para tener en cuenta cómo entablar esa relación con el Señor. Y el tema de hoy es un tema muy interesante, porque ya viendo todo esto, entonces, pues, ¿cuál es el tema de hoy, hermana Natacha? Los consejos desde la experiencia en esto que hemos visto hasta el momento. Eso me parece interesante porque es ya vivir prácticamente día a día lo que es la oración, los tipos de oración y cómo nos enfrentamos para defenderla, ¿verdad? Porque yo creo que es muy atacada. Claro que sí, vamos entonces con una cortinilla para prepararnos a este primer bloque de consejos desde la experiencia. Bueno, continuamos entonces. A mí me parece súper interesante porque el día de ayer tuvimos una bendición muy grande. Nos escribieron un hermoso testimonio. Los que nos llaman, escríbanos, por favor. Si no hablo, escribo. Así es. Pero entonces, hagámonos sentir. Nos escribió el señor Álvaro Fernando Reyes Martínez. Le damos un saludo también muy especial a don Álvaro, que seguramente nos estará escuchando. Gracias por escribir este hermoso testimonio que les voy a compartir. Él nos dice: hermanas, yo puedo dar un testimonio de lo importante que es la oración. Él nos cuenta: estuve en una UCI por 10 días entubado con COVID entre el 5 de junio y salí el 16 de junio. Wow. Los médicos no daban esperanzas de vida a mi familia, pero todo un pueblo del cual pertenece, que es Yacuánquer, Nariño, Colombia, se unió en oración. Y a los 10 días desperté, y los mismos médicos no se explicaban qué pasó. Y él dice, fue Dios quien me devolvió la vida, es una nueva oportunidad. Y ahorita está, gracias a Dios, en casa, recuperándose, es músico y está alabando a Dios con su trabajo. Wow. Damos un saludo muy especial a toda esta población que se unió en oración por este hijito suyo, por este hermano suyo, don Álvaro Fernando Reyes, quien ahora está dando gracias a Dios, alabanzas a Dios por esta nueva oportunidad de seguir viviendo. Uy, pues qué maravilla, démosle gloria al Señor porque de verdad esas son las cosas que lo motivan a uno en la vida, saber que la oración es eficaz, ¿verdad? Bueno, Así entonces empecemos con este tema, como siempre, con la frase de nuestro querido padre Antonio Lutens, fundador. Conéctate con este pensamiento. El padre Antonio nos decía que para el hombre es imposible orar. Debemos más que pedir, enséñame. Pedir, capacítame para orar. Pedir, ora tú en mí. Una frase que creo que encierra uno de los grandes consejos de nuestro padre Antonio, ¿no? Capacítame para orar, Señor. Capacítanos para orar, esa petición al Espíritu Santo que siempre le damos, que nos capacite para orar. Pero bueno, hermana Natacha y queridísimos oyentes, para continuar este tema, para empezar ya como a recargar y con contenido de este tema,
Si queremos dar testimonios en nuestras vidas, yo creo que debemos actuar como los soldados. Nosotros en nuestro país, aquí en Colombia, Sí. tenemos un dicho: soldado advertido No muere en guerra. Si deseamos hacer un buen trabajo con la oración, primero tenemos que detectar cuáles son nuestros enemigos en la Así oración, es. ¿verdad? Y yo creo que eso es algo que a todos nos afecta. Yo creo que eso es algo que todos los que decimos tener un camino de espiritualidad hemos tenido que sí o sí enfrentarnos a esto, ¿verdad? Entonces, primero vamos a empezar como con las objeciones a la oración. ¿Qué es aquello que por lo cual nosotros decimos, no, es que no, la oración como que no va por esto y por aquello otro? Una de las primeras objeciones, ¿no? Son los conceptos errados que tenemos sobre la oración, ¿no, hermana Natacha? Así es, porque mucha gente piensa que orar es una ocupación pues incompatible con lo que tienes que vivir diariamente. Dicen, uy, no tengo tiempo, tengo que hacer tantas actividades, si no hago tal cosa, entonces definitivamente no tengo tiempo para la oración. Y esto desafortunadamente desalienta. Además, amigos, esto es una gran estrategia del mal, porque nos aleja de esa relación con nuestro Padre, con nuestro Dios. Nosotros fuimos creados por Él, fuimos creados para Él, y el enemigo que quiere alejarnos de esa unión de amor con Él. Entonces es como el antagonista de la historia de nuestra vida, de unión de amor de Dios, o sea, de nosotros con Dios. Con Dios, Perdóneme, por favor, que estoy un poco Hoy está se le trabada. lengua la traba. Recemos por la hermana Pero es que Natacha. a mí me parece tan bonito, o sea, me parece tan terrible que el enemigo nos quiera dañar esa unión con Dios desde el siempre, desde toda la eternidad ha querido Sí, es como verdad. que destruirnos con respecto a Dios. Dios se conduele, es sensible a nuestro amor, a nuestras demostraciones de cariño, pero el enemigo está ahí, poniéndonos trabas, poniéndonos este tipo de obstáculos para que no nos podamos unir con Él. Entonces se nos olvida, en este trajín diario, se nos olvida que es que no estamos solos. No estamos solos para orar, tenemos al divino Espíritu de Dios. Y también nos enfrentamos con diferentes tentaciones, pues bueno, no son tentaciones, son combates, ¿no? De las mentalidades que tiene el mundo. Entonces el mundo te puede estar diciendo, bueno, ustedes me dirán si es así o no, que dicen, la oración, pero la oración, ¿qué sentido tiene? Lo que realmente tiene sentido es aquello que te dice la razón, lo que te dice la ciencia. La oración es como algo como subjetivo, como algo que no tiene razón de ser. ¿Pero por qué? Ellos dicen esto porque no tienen la conciencia de nuestra vida espiritual, de nuestro sentido de unión, de que somos de Dios, de que le pertenecemos a Él. Entonces, bueno, ya tenemos que las objeciones de la oración son, primero, la falta de tiempo. La falta de ¿verdad? tiempo. La falta de No tiempo. tengo tiempo. Y segundo, el no encontrarle sentido a la oración. Esa voz del enemigo que nos dice, bueno, ¿y para qué? ¿O qué voy a ganar con esto? Es la voz del enemigo ahí desalentándonos. Y otro puntito también, ya lo decíamos al principio, los conceptos erróneos que tenemos sobre la oración, ¿verdad? No falta aquella persona o la voz también del enemigo que nos dice, bueno, la oración es una simple operación psicológica, ¿verdad? Sí. No falta la persona que piensa esto, incluso hasta los mismos cristianos, u otros también, que es un esfuerzo de concentración para llegar a un tipo de vacío mental. Eso ya estamos pegando como con otras religiones, ¿verdad? Y Es que- también otros reducen la oración a unas actitudes o a unas palabras, a unos rituales, a la fórmula de la oración, y se quedan con eso. Hermanos, estos son conceptos erróneos. Totalmente equivocados. Porque además también te dicen, o sea, si tú vas a orar, ¿qué provecho vas a tener? ¿Qué provecho material? O sea, que ese tiempo lo puedes aprovechar mejor en otras cosas, produciendo otras cosas, buscando formas de ganar dinero de otras formas. Entonces, desmeritan el valor de la oración. Es por la mentalidad también mundana de la productividad. Otra objeción contra la oración, lo podemos así llamar, es como el fracaso que sentimos cuando no vemos frutos. Eso es muy importante. Eso Nos desanima. desalentamos totalmente, nos decepcionamos porque a veces creemos no ser escuchados según nuestra propia voluntad, ¿verdad? O a veces nos desalentamos porque creemos que no le hemos entregado todo al Señor. Nos pasa como el joven rico. A veces Sí. creemos que somos aquel joven rico y decimos,
tengo todavía muchos bienes ante el Señor, no le he dado todo. Entonces nos sentimos fracasados ante la oración y esto, ojo, esto es muy peligroso, hermanos. Es una objeción contra la oración muy peligrosa porque nos desalienta. Y decía Santa Teresita del Niño Jesús, la recuerdo en estos momentos, que el desaliento era una de las mejores armas que tenía el enemigo para retrasarnos en nuestra vida espiritual. Wow. Además también tenemos que tener en cuenta, o bueno, no sé si les habrá pasado a algunos, que otras personas llegan y te dicen, oye, pero la oración, eso de orar es como que te saca a ti de la realidad, como que te aísla las cosas que suceden durante, pues en la vida, en el mundo. Y no, hermanos, eso, la oración cristiana no es así. La oración cristiana nos ayuda a conectarnos, a hacernos conscientes de la historia que vivimos. No nos divorciamos de la vida, no. Con la oración nos unimos al Señor y le damos, le damos sentido a la vida. Más fruto. Muy bien, entonces, ¿qué le parece, hermana Natacha? Sí, vamos a ver un poquito nuestro mundo en Viviendo el Hoy. Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en Viviendo el Hoy. Conectados. Bueno, amigos, aquí Viviendo el Hoy tenemos que nuestro Papa Francisco ha nombrado obispo de Teruel y Albarracín al sacerdote José Antonio Satue Huerto, que era hasta el momento oficial de la Congregación para el Clero en la Santa Sede. La diócesis de Teruel y Albarracín estaba vacante desde el pasado 8 de enero, tras el traslado de Monseñor Antonio Gómez Cantero a la diócesis de Almería como obispo coadjuntor. Y mira qué interesante, porque el nuevo Monseñor Teruel, se va a encontrar con una diócesis bastante grande, porque esta está conformada por 88,000 habitantes, cuenta con inmensa. 263 parroquias, 107 sacerdotes diocesanos y 15 sacerdotes religiosos. Pidámosle a la Virgen María que lo acompañe en esta nueva misión que Dios le encomienda. Enhorabuena, más obispos, es lo que necesitamos. Bendito sea el Señor cuando hay un nuevo sacerdote, un nuevo miembro de la Iglesia de Cristo. Bueno, y pasándonos a otro lugarcito, hay una noticia sobre Alemania. Se está viviendo una de las peores lluvias que se ha visto en un siglo y deja decenas de muertos y cientos de desaparecidos, dicen las autoridades. Las catastróficas inundaciones en Alemania han provocado la muerte de al menos 103 personas y cientos de más desaparecidas, dijeron precisamente hoy viernes, y continúan los esfuerzos de rescate a gran escala en medio del aumento del nivel del agua. Se dice, y varios comentarios, incluso uno de precisamente el Departamento Meteorológico de Alemania informó que ha habido el doble de lluvia que se ha registrado en los últimos 100 años. Impresión. Incluso 165,000 personas están sin electricidad, llevan varios días ya sin electricidad debido a las catástrofes. Hay imágenes impactantes de la devastación, muestran pueblos enteros, hermanos, bajo el agua, autos encajados entre edificios, hay derrumbes, hay escombros. Realmente oremos por nuestro hermano país, Alemania. Y también Bélgica se ha visto afectada por estas lluvias, también están bajo inundaciones y bueno, eso es una catástrofe climática, ¿verdad? Entonces recemos para que el Señor tenga misericordia, para que lleguen las oportunas ayudas, ¿verdad? De los gobiernos y de los países que están pues ahí al ladito para que puedan sobrellevar en estos momentos tantas personas que se han visto damnificadas. Y hoy no podemos pasar desapercibido el gran día de nuestra Madre, la Virgen del Carmen. Recordemos un poquito que esto surge gracias a San Simón Stock, superior en ese entonces de los carmelitas, que una vez se encontraba rezando, pidiendo a Dios por los miembros perseguidos de su orden, cuando de pronto la Virgen María se le apareció, la Madre de Dios, quien llevaba el hábito de la orden y le entregó el santo escapulario carmelita. Es también muy bonito porque esto es un símbolo del encuentro entre la antigua y la nueva alianza, porque fue en el Monte Carmelo donde el profeta Elías defendió la fe del pueblo escogido contra los paganos. ¡Oh, qué
bonito. Hermana Natachi, también había otra noticia que me llamó mucho la atención, él la recuerda. Vamos a aprender a hacer política, señores y señores. Qué Sí. bien que nos hace, ¿verdad? Sí, y qué bonito que la iglesia también tenga estas iniciativas. Esto, amigos, sucede en Costa Rica. La iglesia de Costa Rica prepara Seminario Nacional de Liderazgo Político. Esto me parece muy interesante porque la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos, junto con la Conferencia Episcopal de Costa Rica y la Universidad Católica de Costa Rica, convocan al primer Seminario Nacional de Liderazgo Político, el cual se va a llamar Discernimiento para una buena política en el Bicentenario de Costa Rica. Entonces pidámosle a la Virgen del Carmen, De en Carmen, este día que que acoja estas santas intenciones de nuestra Iglesia Católica y también a todos nuestros hermanos que... Y este evento acabamos de se llevará a cabo con el favor de Dios del 3 de agosto al 28 de septiembre del presente año. Amén. Si podemos inscribirnos, yo me inscribiría. Bueno, aunque yo ya tengo mi lugar en el mundo, no es que me interese mucho, pero todos aquellos que de verdad les interesen, escríbanse porque muy interesante. Y mira, lo pueden hacer, se pueden inscribir en la página www.liderescatólicos.co.cr/seminario. Mira, O pueden escribir al correo seminario@liderescatólicos.co.cr. Seguimos conectados. Seguimos conectados. Bueno, amigos, seguimos. ahorita vamos a entrar entonces en algo, yo creo que en algo por el cual todos hemos pasado. Y son las dificultades en la oración. Las dificultades en la oración. Hoy vamos a hablar de dos grandes dificultades. La primera de ellas es la distracción. Amigos, ¿alguno de ustedes se ha distraído en la oración? No, que levante la mano el que no. Y yo lo canonizo. Todos nos hemos distraído. Todos nos yo hemos creo, distraído. sí. Y mira, podemos decir que hablamos de dos tipos de distracciones. La primera, que es una distracción externa, que es dada obviamente por nuestros sentidos en el momento de la oración, el cual debemos pues tratar de controlar. Y la segunda es como una distracción interna. Nosotros deberíamos estar en una constante unión, en un constante diálogo con el Señor, pero que por diferentes actividades nos distraemos en la meditación, nos distraemos en nuestras reflexiones, en nuestra oración. Y eso hay que pues irlo corrigiendo poco a poco. Hermana Natacha, perdóneme, algo me llama mucho la atención y es que siempre creemos que las distracciones son una tentación y aquí estamos aprendiendo Sí. que no son una tentación, son precisamente una dificultad, o sea, es algo propio. Es algo propio. Eso me parece muy bonito porque es parte de nuestra humanidad que debemos vencer con la gracia de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando nos distraemos, nos aconseja el catecismo, basta con volver otra vez a ese camino del corazón, es volver a mirar el corazón y retomar ese camino. También es curioso porque cuando tú te distraes, es una manera como que tú te puedes llamar la atención y decir, hombre, si yo me distraigo en esto, puede ser que mi corazón esté enfocado en esto, esté precisamente como apegándose a esto y no como debería ser, unida en camino hacia el Señor. Vea qué interesante. Bueno, ya vamos aprendiendo entonces esta dificultad propia de la oración, el distraernos es de humanos, pero inmediatamente hay que retomar el camino. Hay que retomar el camino. Sin prestarle tanta atención a eso porque entonces ahí sí que caemos en la distracción, ¿verdad? Así es. Y mira qué bonito porque el Señor nos da como la estrategia para vencer la distracción. Y el Señor nos dice, vigilad y orad para no caer, dicen la tentación, pero también aplica aquí vigilancia para que tú puedas controlar esos pensamientos, esas distracciones y puedas, poner en primer lugar al Señor. Porque si tú tienes en primer lugar al Señor, todo lo demás va surgiendo, Dios te va inspirando, Dios te va motivando, Dios te va dando luces, Dios te va dirigiendo, Dios te va dando la fortaleza, la fuerza para afrontar esos momentos de dificultad que siempre todos vamos a tener y que siempre, en nuestra vida no podemos escapar a los momentos de dolor. Eso sí es muy cierto. Bueno, y otra dificultad, especialmente para los que quieren sinceramente orar, es la sequedad, la famosa sequedad. Eso de que cuando el corazón está seco, sin gusto por los pensamientos, sin amor, sin recuerdos ni sentimientos bonitos, incluso espirituales, sin un sabor, sin un gozo que de pronto siempre había caracterizado nuestra oración, pues ya no está. Este es el momento precisamente en que la fe es más pura, hermanos, esa fe de oro. Ese es el momento en donde realmente se está acrisolando, en donde nos debemos mantener firmes junto a Jesús en su agonía y en el sepulcro. Es así algo como la oración del Getsemaní de nuestro Señor. Nos dice Juan 12, en el capítulo 12, versículo 24, si el grano de trigo muere, da
mucho fruto. O sea, la sequedad, hermano, Dios mío, eso aquí sí solo con ese tema tendríamos para hacer más de un programita. Un macrotema. Un macrotema, porque nuestros santos padres han escrito mucho al respecto. Todos nuestros santos, la misma Santa Teresa de Ávila, bueno, todos unos tratados sobre la sequedad en la oración, ¿verdad? Así es. Varios santos, doctores y doctoras pues, de la iglesia han hablado al respecto de la sequedad. Y si la sequedad se debe a la falta de raíz, ¿verdad? Es porque muchas veces la palabra del Señor ha caído sobre roca, ¿verdad? Sobre la roca de pronto de nuestra distracción, ¿cómo diríamos? Esa distracción que no hemos mejorado, ¿verdad? En la que no hemos reparado y no hemos rectificado. Entonces, Sí. esa palabra, Señor, cae y se queda sin fruto, entramos en sequedad, muchas veces por la desobediencia también nuestra, muchas veces por la falta de esfuerzo, ¿cierto? Ajá, No hay sí. éxito en el combate, hermanos, sin un mayor esfuerzo, sin esfuerzo más bien diríamos, sin un esfuerzo normal, ¿cierto? Y para tener éxito, para tener conversión, pues hay que poner nuestro paso, hay que dar ese paso. Si estamos en sequedad, pues hablamos precisamente ayer de las fuentes de la oración. De la fuente de oración. Entonces, si estamos pasando por esos momentos, tomemos la palabra de Dios, tomemos las sagradas escrituras, ayudémonos con la liturgia de las horas, ayudémonos con la Santa Misa, recordemos, por decir algo, la homilía de la misa, de la última misa a la que hayamos asistido. Si alguien tiene la gracia de ir diariamente a la Eucaristía, bendito sea el Señor. Pero como sabemos que en estos tiempos de pandemia es difícil, ya es difícil Sí. el domingo, entonces pues recordemos eso, hermanos, para salir de esta sequedad. Y hermana Consolata, me hace recordar ahorita lo que hacía Madre Teresa cuando estaba en esos momentos como de sequedad, ¿no? Ella lo que hacía era hacer obras de caridad. Salía y buscaba a un enfermo, salía alguien en la calle que necesitara pues de su ayuda, y ahí ella encontraba al Señor. Entonces, Y reiniciaba otra vez su camino de unión otro con el Señor. antídoto, entonces la caridad, el caridad. salir de nosotros mismos. Entonces, esos, hermanos, son las dificultades de la oración. Y ahora sí, ¿cuáles serán entonces las tentaciones de la oración? Sí. Porque más de uno dirá, uy, hermanita, si esas son las dificultades, ¿cómo eran las tentaciones? Ya vimos los obstáculos, dificultades, ahora vamos con las tentaciones. Sí, ahora porque estamos diciendo que las dificultades es algo propio, hermanos. O sea, no nos desanimemos si tenemos sequedad, no nos desanimemos, a todos nos va a pasar. En la experiencia de vida de todos vamos a tener tarde que temprano que pasar por esos procesos, por esos estados de ánimo. Entonces, ¿qué les parece, hermana Natacha? Sí, vamos con las tentaciones. ¿Cuál será la primera tentación? Ay, Dios mío. Vamos entonces a hablar de una de las tentaciones, y es la asedia. Hermanos, la asedia es una cosa que te desanima. ¿Qué es eso? Dirán sí, muchos. es como un relajamiento en tu proceso, en tu esfuerzo de avanzar en la vida espiritual. Te desanimas, te relajas, te descuidas, entonces entras como en la negligencia del corazón, o sea, como que ya no, como que te da igual. Wow. Y no, hermanos. ¿Como una pereza? Como una pereza. No, hermanos, esto tenemos que combatirlo, porque nuestra meta es estar en esa unión con el Señor. Nuestra meta es el cielo, y para caminarnos hacia Él tenemos que pasar por estas dificultades de la asedia. Hay una frase precisamente en Mateo 26:41 viene en nuestra ayuda, ¿no? La hermana Natacha nos dice, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Nosotros desafortunadamente no le damos paso a conocer, no le damos paso a conocer la fuerza que tiene el espíritu. Es una cosa impresionante porque el Señor nos lo dice, o sea, la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Cuando tú perseveras, descubres una fuerza que el Señor te da y que es como consecuencia que tu espíritu se está fortaleciendo. Entonces son esas personas que viven en esa unión con el Señor, que asumen las dificultades con serenidad. Obviamente el dolor no se va, pero lo asumen con serenidad, viven en ese camino de ir creciendo espiritualmente, y bueno, eso es un esfuerzo que el Señor te recompensa, y que con mucho, o sea, y que va llenando también tu corazón de confianza y de amor al Señor. Wow, qué impresión, ¿verdad? Y es algo así como nos lo decía usted, hermana Natacha, ese desaliento doloroso, y es algo así como una presunción también, una indiferencia que es malsana. No es una santa indiferencia de la que hablan muchos santos, sino que es una indiferencia de aquel que no le importa
su vida espiritual y que se cansó de caminar en este proceso espiritual. Los santos padres del desierto, sobre todo, hablan bastante sobre este tema. Ellos hacen hincapié, llamémoslo así, énfasis en lo importante que es perseverar con humildad cuando estemos en este proceso de la asedia, cuando sintamos eso en nuestra carne que es débil. Se necesita humildad, hermanos, y confianza en el Señor para superar precisamente este proceso de la asedia. Bueno, pero hay otra tentación también igual de peligrosa, de peligrosísima. Bueno, me olvidé de decir algo, y es que la asedia también es conocida por un nombre terrible. Se llama el demonio del mediodía. Uy, sí, horrible. La asedia es conocida así. ¿Y por qué, hermanos? Porque la asedia, cuando es asedia verdadera, espiritual, no cuando es cosa nuestra, que pronto tenemos una pereza ya física, sino cuando es una asedia espiritual, normalmente le pasa a personas que llevan muchos años en la vida en su camino espiritual. En su camino de crecimiento espiritual. Cuando ya llevan, dicen los que saben de este tema, más de 20 años, ¿verdad? En esta vida espiritual, y les cae esa tentación. Y es, ¿verdad?, fortísima. Necesita mucha humildad y perseverancia. Bueno, hermana Natasha, hablemos de otra tentación, igual de fuerte. Nuestra falta de fe. ¿Cómo así? Esa no es una dificultad. No, esa es una tentación. Las dificultades es lo propio de la carne. Esto no. Esta es una tentación, queridísimos hermanos. Hermanos, como dice por acá un dicho, menos café y más fe. Eso sí es verdad. Cuando se empieza a orar, se presentan como prioritarios 1000 trabajos, ya lo decíamos antes, y cuidados que se consideran más urgentes que el hecho de orar, ¿verdad? Una vez más, este es el momento, queridísimos familia y hermanos que nos escuchan, de la verdad del corazón y de clarificar nuestras preferencias. Sí. Esta palabra es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando nos falta fe, aquí está brotando realmente lo que hay en el corazón. Sí, es verdad. Aquí está, cuando usted tiene que decidir, eso es como, pues no sé, no sabría mucho de ese tema, pero eso es como cuando una mujer tiene que decidir entre dos posibles pretendientes. Se puede casar solo con uno. Si llega el momento de la oración y yo tengo que decidir, si voy a hacer los quehaceres que se me pasan por la cabeza, si me parece que no es importante, si creo que me va a ir mejor preparándome de otra manera que no es con la oración, entonces estoy haciendo otra opción de vida que no es por el Señor. Estoy optando por alguien más que no es por el Señor. Definitivamente estás eligiendo otro camino, así de sencillo. Exactamente. Entonces esto es muy importante. Y nuevamente, en cualquier caso, la falta de fe revela que no se ha alcanzado todavía la disposición, hermanos, propia de un corazón humilde. ¿Por qué? Porque es que el Señor en San Juan 15, en el versículo 5 nos dice, sin mí no podéis hacer nada. Así es, hermanos. Palabra tajante del Señor. No, y también creo que es importante saber que quien tenga la fe debe cuidarla, porque muchas veces se pierde de una manera tan, yo diría bobas, diría yo, porque a veces las personas se ponen a escuchar otro tipo de otras fuentes, entonces eso de alguna manera va apagando la fe. Me acordaba ahorita una vez un sacerdote que tenía para su ministerio, para conocer a veces las cosas, para poderlas defender, tenía a veces que leer libros que no eran católicos. Entonces él decía, hermana, a mí me tocaba rezar cada vez que, o sea, yo sabía que me estaba exponiendo, imagínate, saber que tú te estás exponiendo a esa dificultad, a enfrentar que te puedan quitar la fe. Y él decía, antes y después de que yo tenía que leer estos textos, rezaba el credo. Wow. Rezaba el credo porque el credo es me afianza la fe, yo pertenezco a la fe católica, la tengo que defender, la tengo que cuidar. Bueno, qué cosa, ¿no? Todo esto de verdad nos ayuda y nos sirve muchísimo para mirar cuál es la experiencia de vida de oración que estamos teniendo, ¿sí? Al saber estas objeciones, estas dificultades y estas tentaciones que tiene nuestra vida de oración, pues ahí nos podemos poner la mano en el corazón y decir, bueno, esto es lo que a mí me ha pasado, esta es mi experiencia de vida, estamos esperando llamadas, por favor. Muchos dirán, a mí me ha pasado de todas. Me ha pasado de todas, ya alcancé la sequedad, hermano. El demonio de mediodía ya me tocó a mí. Bueno, pues bendito sea el Señor. Sea el Señor. Eso significa que estás en un camino de santificación bastante fuerte.
Hermana Natacha, ¿qué le parece entonces si escuchamos una canción como para asimilar todo lo que hemos escuchado, para pensar en nuestra propia experiencia de vida, de oración y también para darle gracias al Señor que nos está abriendo de pronto hoy los ojos? Así sí. Siempre, Bueno. siempre es bonito que la música nos acompañe porque de alguna manera nuestro espíritu como que se une a la música, ¿no? Siempre tiene como esa afinidad y esto nos hace también acrecentar también nuestro amor al Señor, nuestro conocimiento de Él. No, y para la creatividad en la oración y para la creatividad de los hijos de Dios, todo sirve. Todo sirve. Cuando hay sequedad, recuerdo les quiero compartir una antes de que aquí nuestra parte técnica funcione un poquito mejor, ahí sus oraciones, nos encomendamos a las oraciones. Yo creo que eso es el enemigo también a veces que no le gusta que hablemos de ciertos temas porque son temas muy importantes para nuestra vida espiritual. Recuerdo una vez cuando yo era novicia, hace tiempito, cuando yo era novicia. Bueno, aquí vamos entonces con la cancioncita y después le les comentamos comparto. cuando la hermana Consolata era novicia. No se lo pierdan.
Seguimos conectados. Bueno, bendito Dios, continuamos con este tema tan interesante. Les estaba compartiendo Testimonio Consolata, hermana Consolata. Cuando era novicia se me estaba dificultando muchísimo la oración. Estaba en un momento de sequedad, no por santa, no por los 20 años, sino pues ya cuestiones humanas, ¿verdad? Y recuerdo, hablando sobre la música y la canción, que nuestra madre Gabriela me puso la penitencia de escuchar música durante la oración. Y les cuento, hermanos, que no sé si fue por la obediencia, pero me funcionó muchísimo. Entonces, todo sirve en la creatividad para los hijos de Dios y para aquellos de verdad que quieren salir cuando están en sequedad o en dificultad. Tenemos una llamada, señoras y señores. Bendito sea Dios. Bendito Gracias, sea Señor. Dios. Rafael nos habla, nos llama desde Chicago. Rafael, muchas gracias. Hermanita, es un placer saludarlas nuevamente. Casi todos los días las estamos escuchando con sus mensajes tan especiales y especialmente estos días de la oración. Muchas gracias por ese amor a todos nosotros y estar ahí en la radio siempre. Bueno, con mucho gusto, Rafael. ¿Cómo es su oración, don Rafael, ya que nos llama? ¿Cuál es la experiencia? Bueno, eso es una confesión en público, hermanita, porque desde que no diga Rafael, aquí no hay ningún escándalo. Ay, Dios mío. Pues lo que pasa es que realmente al estar escuchando mi oración es muy pobre. Todo es cuestión de amor. Yo creo que todas las tentaciones, peligros y maldades que tenemos acerca de la oración yo las resumiría en el amor, ¿no? Si uno no ama realmente a Dios sobre todas las cosas, pues difícilmente le saca tiempo para leer la Biblia, para hacer otras cosas, para conocerlo más, para orar, para hablar con Él, ¿no? Y por eso quería comunicarme con ustedes. Y yo creo que la tentación más grande es, pues, estar en este mundo, aprovechar el mundo que Dios nos da y quedarnos en el mundo, no quedarnos con el Creador. Entonces, hay una poesía, un soneto atribuido a San Juan de Ávila, que dice: no me mueves, Señor, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte, ¿no? O sea, es el amor puro en realidad, ¿sí? Si hay premio, no me importa, si hay castigo, no me importa, lo importante sería el amor a Dios, y por eso digo yo, no, pues la pregunta es tremenda, porque ¿cómo es mi oración? Muy pobre, ¿no? El amor a Dios es infinito, Él nos ama infinitamente. No, ahí está obrando Mientras el Espíritu Santo. la respuesta es pobre. Ahí está obrando don Rafael el Espíritu Santo, porque usted se está dando cuenta de la gran necesidad que tiene del Espíritu. Sí, así es. Así es, porque la oración es un camino. Poco a poco, entre más avanzamos, el Señor nos hace ver que somos todavía más pequeñitos y que todavía no hemos avanzado nada. Entonces, yo podría decir sí, como dice la hermana Consolata, vamos por buen camino. Don Rafael, gracias por su oración, gracias por compartir su experiencia, y me parece súper bonito porque esto anima a otras personas. Muchas gracias por su llamada. Pues bueno, gracias a ustedes. Sigamos en la Feliz día. oración. Muchas gracias y sigan en esa sintonía tan hermosa de todos los días. Bueno, hermana Natacha, yo quiero decirles un secreto. Ajá. Bueno, un secreto que la iglesia nos enseña, obviamente, ¿no? Y es que, bueno, hermana, ya vimos las objeciones, las tentaciones, las dificultades, pero bueno, ¿cómo concreto esto para poder vencer todas estas dificultades? Hermanos, el secreto es una confianza filial con nuestro Padre del cielo. Estar totalmente confiados en nuestro Padre. Y esta confianza nos ayuda a vencer poco a poco todas esas objeciones, todas las tentaciones, todas las dificultades. Y vamos conquistando nuestro propósito de estar unidos a Dios. Como lo que nos decía don Rafael, ¿no? Así es. El amor, El amor de amor. confianza filial. Y yo quiero hacer eco de una de las quejas más comunes que tenemos todos los que hacemos oración. Es curioso y Sí, mis hermanas y mis hermanas me escucharán que es verdad. Cuando uno lo llaman o cuando uno le pide una intención de oración, ¿saben qué le dice a uno la gente? Ay, hermanita, es que a usted la escucha más el Señor. A usted la escucha más. Es que usted está más cerquita. Y uno por dentro, ay, Dios mío. Ojalá. Y es una queja, le diría yo, la queja por la oración no escuchada. Esa es una queja que de verdad tenemos que empezar a corregirla, ¿verdad? Así es. Y bueno, yo creo que los que nos están siguiendo por
internet, por nuestras redes sociales, ya se están dando cuenta que aquí no estamos únicamente 2 hermanas, sino 3. Tenemos una 3. invitada. Tenemos una muy especial invitada, así que tararara, vamos a ver quién será esa invitada del día de hoy. Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Nuestra invitada, amigos, hermanita Ángela, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Buenas tardes, hermana Natacha, hermana Consolata y a todos nuestros queridos oyentes. Gracias, Dios les bendiga por esta invitación. La hermana Angelita es una hermana muy querida por nosotras en la comunidad, hace parte del gobierno de nuestra comunidad, así que hoy no pudimos hablar mal de... hoy no fue el día de criticar, no, mentiras, con mucho amor, las queremos muchísimo. El Agradecemos gran servicio que prestan, Dios mío, eso es una cosa que... El servicio de autoridad que es tan importante y es un servicio tan mal entendido, dicho de paso. Entonces, hermana Angelita, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, nos gustaría que nos compartieras cuánto tiempo llevas en la comunidad para que nos conozcan los que nos están escuchando y pues ya dijimos a qué te dedicas y tu experiencia de vida dentro de la comunidad. Un testimonio de oración, Ay, un testimonio. Bueno, yo llegué un día de la Dolorosa, Nuestra Señora de los Dolores, un 15 de septiembre del año 2009. Por lo tanto, ya llevo 11 años dentro de la comunidad. Ha sido una experiencia larga, 11 años ya es un tiempo bastante largo, lleva tiempo. Y muy enriquecedor, muy bonito, una experiencia de vida hermosa, porque uno ve cómo el Señor poco a poco va sembrando esas semillas y va obrando en uno una transformación. Sí. Es un proceso despacito, es un proceso hasta silencioso, pero uno es capaz de percibir esas cosas lindas que el Señor va obrando, no solamente a través de la oración, sino a través de la acción, tanto de las obras que los otros hacen por uno como lo que uno hace por los demás. Entonces sí, esos son mis años de vida acá, años en el Espíritu, porque definitivamente esta vida consagrada ha sido un encuentro y una fusión y efusión del Espíritu Santo. Yo quiero hacer una pregunta a la hermana Angelita. Angelita, ¿a qué se dedicaba antes de ingresar a la comunidad? ¿Cuál era como su... ¿en qué parte del mundo se ubicaba su experiencia pues de profesión? Claro que sí. Yo soy abogada. Soy abogada, graduada de la Universidad Santo Tomás. Desde ahí me acompañaban los santos, gracias a Dios. Entonces sí, me dedicaba a defender, ¿sí?, los derechos de las personas. Especialmente trabajé en situaciones de cuando habían, digamos, accidentes de tránsito, en toda la parte de tránsito estuve trabajando, y en algunas pequeñas cositas de derecho penal y también de derecho civil. Wow. Y bueno, pues aquí dentro de la comunidad en algunas oportunidades he podido ayudar en lo que sé, en lo que me acuerdo, y ya de la mano del gran defensor que es el Espíritu Santo. Yo creo que todos los que nos están escuchando, hay una pregunta que está latiendo: ¿cómo el Señor la llamó siendo abogada? Porque pues los abogados tienen, es como su razón estaba bastante bien ubicada en las cosas del mundo, podríamos decirlo así. ¿Cómo fue eso, hermana? ¿Cuál fue el anzuelo que el Señor utilizó para captarte? Para pasarla a ser defensora espiritual de aquellos que necesitan... Pues, ser defendidos bueno, en su fe. Mi caso yo creo que el Señor me permitía experimentar un vacío muy profundo, ¿sí? En el mundo sentía un vacío muy profundo y que no sabía cómo llenar. Pero finalmente, obviamente, yo empecé a buscar por todos los lados, por todos los caminos, dónde llenar ese vacío, pero finalmente el Señor pone en mi camino un instrumento, que fue un sacerdote, el cual me dijo: estás llamada. En ese momento yo no le creí, en ese momento mi reacción fue: no quiero, ¿cómo se le ocurre a Dios llamarme a estas alturas de la vida? Ya graduada, imagínense, para mí, o sea, yo decía, ¿por qué el Señor no me llamó en el colegio? No, o sea, ¿por qué a estas alturas de la vida? Porque así somos, sí. Nuestra carne. Sí, es pero así. ¿por qué? ¿Pero por qué? La queja. Pero finalmente el Señor me venció en el buen sentido de la palabra, porque fue una lucha con los miedos, fue una lucha con el mundo, fue una lucha de dejarlo todo, pero finalmente Él venció, y una vez le dije: sí,
hermanas, yo volé como una pluma. O sea, a mí se me quitaron todos los pesos que llevaba y el vacío se llenó. Se llenó. O sea, fue algo muy bonito, muy impactante. Y una vez, y prácticamente no fui capaz de decir sí, ni siquiera era capaz de decir sí, sino que mi respuesta fue, ¿y cómo decirte que no? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito! Bueno, hay una qué pregunta, creativo. ya llevas 11 años, ¿no? A los 11 años, la pregunta que te podría yo decir es, bueno, o que le hacen a uno a veces, ¿te has arrepentido de haber tomado esa decisión? No me arrepentí. No se arrepiente. No, la verdad no. Tan bonito, Bendito porque sea el eso es una muestra de eso, porque a veces uno se encuentra con personas y dicen, uy, yo me arrepiento de esta cosa, no sé qué, pero uno cuando se entrega al Señor, No, Estás gracias como a Santa Dios. Teresita del Niño Jesús, no me arrepiento de haberme entregado al amor. al amor. No, Algo muy curioso hablando nada. sobre la oración, hermana Ángela, y en este servicio tan hermoso que prestas dentro de nuestra comunidad de la autoridad. Yo me imagino que usted ora por nosotras, ¿no? Que yo creo que le toca orar sí es mucho. confesiones, aquí sí es- Yo me imagino, ¿cómo es esa experiencia de orar por sus hermanas, de orar, ¿verdad? Y porque eso nos sirve a todos, hermanos, a la mamá, al papá, a los que están escuchando, a los que son de pronto guías de comunidades religiosas, Dirigentes. cuando están con una autoridad a cargo, ¿cierto? Con un puesto, pues. ¿Cómo es esa experiencia? sí. Bueno, definitivamente hay que entregarle al Señor todos los días ese pueblo que me has dado, le digo yo. Hay que entregárselo al Señor, hay que exponerle esas necesidades, hay que contar con Él, o sea, para eso está Dios, porque es un papá generoso, un papá que le encanta escucharnos. Y bueno, yo no tengo, digamos, como este día voy a orar por esta, este día voy a orar por aquel, no, lo que el Señor me vaya poniendo en el momento, ¿sí? Ok. O la necesidad apremiante que haya en ese momento en la comunidad. Entonces, a veces vienen personas a mi mente, llegan personas a mi mente, pueden ser las mismas hermanitas, puede ser mi madre superiora o pueden ser personas laicas, familiares, y yo de una la cojo, es como que pasara una cometica y la cojo y Señor, mira, te ofrezco por esta persona mi día, tú sabrás lo que esta persona necesita, o a veces el Señor dice, mira, ayúdala en esto, tal vez lo que le está pasando es esto, ¿sí? Entonces es como enfocar la oración en esas pequeñas chispas que el Señor enciende en la oración, o sea, no dejo pasar por alto a alguna persona que recuerde en ese Qué momento. hermoso. Qué Mire, bonito. Tan bonito, quisiera aportar algo a lo que tú dices, hermana Angelita, porque es aquí en donde refutamos la queja de que nuestra oración no es escuchada. Mira el testimonio tuyo, estás pendiente de lo que el Espíritu Santo te pone en el corazón. Y eso es saber orar, ¿verdad? Estar pendiente, como nos dice Romanos 8. Estamos convencidos de que nosotros no sabemos pedir como conviene, Así por es. eso necesitamos clamar al Espíritu para que Él venga y nos diga por tal cosa, por tal otra, y irlos agarrando, como nos dice nuestra hermana Ángela, ir como agarrando eso que pasa. Son como las cometicas, inspiraciones, esas que el inspiraciones. Espíritu Santo te va dando y tú Y estoy segura las que tomas. esas oraciones sí son escuchadas, porque ahí usted ve los resultados en las hermanas, de pronto si Sí, tienen... y también como una veces caen en la, digamos, en la tentación, tal vez, de angustiarse porque de pronto no ve resultados Sí. en Ajá. uno o en los demás. Entonces ahí viene lo de la confianza. O sea, cuando la situación se pone tensa, Señor, en tus manos. Son tuyas, son tuyos, tú verás. ¿Sí? Qué bonito. Y Qué así, bonito. así Se Se funciona. me hace recordar la frase de Evagrio Pontico, que es un monjecito. Él decía, no pretendas conseguir inmediatamente lo que pides, como si lograrlo dependiera de ti, pues es de Dios, pues Él quiere concederte sus dones cuando perseveras en la oración. Ujú. O sea, es bien bonito. Bueno, nuestro enemigo el tiempo Oh. ya nos chuzó, ya nos alcanzó, entonces le damos gracias a todos aquellos que nos están escuchando, a los que nos están siguiendo por nuestras redes. Hermana Ángela, muchas gracias por acompañarnos en este día y por ese testimonio corto pero sustanciosísimo, súper Ustedes, sustancioso. muchas gracias. Y Gracias, gracias, hermana Angelita. ajá, claro que sí, y gracias a Dios pues por habernos regalado la posibilidad de estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo. Entonces yo creo que vamos a hacer una oración final, ¿verdad? Nos preparamos por una oracióncita finalita para ya ir concluyendo pues este espacio del día de hoy. Bueno, no sé si nos quieres acompañar, hermana Ángela, haciendo una oración como De agradecimiento acción de por este gracias al espacio. Espíritu Santo. Sí, amado Señor, te doy gracias por todos estos temas que hemos venido tocando, este macro tema que ya culminamos hoy.
Te doy gracias, Señor, por este espacio que nos has regalado y por todas las enseñanzas que nos has permitido adquirir. Ahora nos sentimos un poco más formados y más llenos de armas para poder luchar y vencer todo tipo de tentación y acrecentar nuestra fe a través de la oración. Te pedimos, Señor, que bendigas a todas las personas que nos están escuchando, a todos aquellos que pasaron a lo largo de este macrotema aquí por estas redes, y permítelos poderte escuchar y poderte encontrar en la oración. Que la oración para cada uno de nosotros sea ese remanso, ese descanso, ese refugio, ese consuelo. Amén. 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 Bueno, yo creo que la hermana Angelita, en el poquito tiempo que nos queda, nos tiene una invitación, Sí. ¿verdad? Ay, sí, claro que sí. Pues, queridos oyentes, quiero invitarles a que sean parte de nuestra familia comunicadora. ¿Cómo lo pueden hacer? Queremos invitarles a que vean un programa espectacular que se llama Cenáculos en Familia. Ustedes lo que tienen que hacer es ingresar a nuestra página web comunicadoras.org. Allí le dan clic a la pestañita de Cenáculos en Familia y dejas unos datos personales y ya, listo, quedas suscrito. De una vez. Así de Luego fácil, así de te envían un correo dándote la bienvenida y ya quedas como un fiel participante de Cenáculos en Familia. Así que te esperamos. Qué importante y qué Así es. interesante este programa. Bueno, amigos, les damos las gracias a todos ustedes por estar siguiéndonos, por estar formándose con nosotros. Que el Señor les bendiga, les proteja, les acreciente ese deseo de oración, que cada día puedan avanzar más y venciendo todas esas tentaciones, dificultades y objeciones, para que seamos los hijos de Dios que Él tanto espera. En esa confianza filial, entonces abandonémonos en la presencia de María Santísima, en sus manos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes la hermana Iris Consolata. La hermana María Natacha. Y la hermana Ángela. Que el Dios los Señor les bendiga. bendiga. Chao. Dios. Hemos estado. Conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados. Ok. Ay. Chao, chao. Jorge, muchísimas gracias. A ustedes. Ya nos Feliz y despedimos, bendecido fin de Natacha semana. y yo. Fue un gusto haber colaborado en esta semana. Ajá. Bueno, Hasta el pues, próximo Hasta programa. el próximo programa. así es. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes, gracias a ustedes.